esta carta o esta epístola hace un fuerte llamado a practicar la fe. Santiago no es como Pablo, no escribe como Pablo. Pablo era teología y después práctica, doctrina y después esto, no. Desde el versículo 2 usted notará que Santiago, luego que saluda, enseguida empieza a dar recomendaciones de cómo se debe vivir la fe. Enseguida. El segundo versículo es una recomendación de cómo se debe vivir la fe. Y Santiago escribe como un pastor de esos que hay aquí en IBM, Robledo, todos esos pastores de aquí, preocupado por la conducta que los hermanos están teniendo en medio de las pruebas de la vida. Estoy muy preocupado por cómo los hermanitos están reaccionando ante las pruebas, ante las aflicciones de la vida. Y el hermano Santiago tiene una sabiduría de Dios, influenciada por el mismo Jesús, influenciada por los proverbios, porque usted cuando va leyendo Santiago notará que, aunque no menciona a Jesús, muchos de sus dichos, muchos de sus consejos están influenciados por Jesús. El Sermón del Monte se ve mucho aquí. Así que él, influenciado por Jesús, influenciado por los proverbios, nos da consejos prácticos de cómo se debe vivir la fe en situaciones adversas. Podemos decir que es una serie que hace énfasis en el hacer del cristiano, en el hacer de la iglesia. Y quiero que mientras vamos estudiando, preste atención a cada consejo práctico de cómo es que se vive esto. Si usted no sabe cómo abordar esta situación, cómo ser cristiano en esta situación, léase Santiago. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero poner delante de ti el inicio de esta serie, donde aprenderemos algunos consejos prácticos de cómo nosotros debemos vivir la fe, específicamente de cómo enfrentar los sufrimientos de la vida. Por favor, corrige nuestra actitud equivocada cuando sufrimos. Enséñanos en medio del dolor que vivimos o que estamos afrontando, tener una perspectiva bíblica como veremos en Santiago, y no una perspectiva terrenal o carnal. Corrige nuestra cosmovisión de cómo enfrentamos el sufrimiento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que te imagines esta situación hipotética y pienses en un consejo práctico. A ver si ustedes están de acuerdo con el hermano Santiago. Una persona vive lejos de su casa, de su ciudad y de su país. Imagínate a esa persona. Vive lejos de su casa, de su ciudad y de su país. En ese lugar donde está, le ha sido difícil a este hermanito conseguir el sustento para su familia. Están teniendo serios problemas económicos. Imagínate, está lejos de la casa, lejos del país. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No hay para pagar el arriendo, los servicios públicos, la universidad, los estudios de los hijos, porque no hay empleo. Esta persona, imagínense, después de tanto tiempo desempleado, logró conseguir un trabajo. Pero en el lugar donde está, lo están oprimiendo, lo están explotando. Trabaja todos los días hasta el domingo, ya no puede venir a la iglesia. Y no le quieren pagar a tiempo. Y cuando lo hacen, le pagan incompleto. No. Cualquier parecido es pura coincidencia. Quiero que con la persona de a su lado
se imagine que esa persona de su lado es esa persona. Usted se enteró de que le está pasando esto. Y piense, ¿qué consejo le daría usted al hermanito que está a su lado? Que está siendo oprimido por la situación, tiene tensiones económicas, no le quieren pagar, está lejos de su casa. Cuando le pagan incompleto. ¿Qué consejo le daría a usted? Un consejito ahí brevemente. Quiero escucharlo. Un consejo al que está afligido. ¿Qué le dices? Da que te vienen dando. Ahí con el que tienes, no, con el que tienes al lado, con el que tienes al lado. Yo voy a dar a uno. Usted no es el único, está bueno, ¿no? Bueno, 2 o 3 personas que me digan lo que le dijo el hermano al lado. No el suyo, lo que le dijo el hermano al lado. 2 o 3 personas. ¿Qué le dijo el hermano al lado? ¿De qué consejo le dio a usted en ese momento tan difícil? Le dijo así, renuncia del trabajo y queda otra vez pasando necesidad y queda otra vez, bueno, no es válido el consejo, listo. ¿Qué le dijo la persona a su lado de cómo debe afrontar el sufrimiento? Que se buscara otro empleo. Véate, yo salí evangélico. Y tenga mucha fe, tenga mucha paciencia, renuncia, cambia de empleo. ¿Alguien más se anima o qué consejos le dieron por acá, María del Mar? Que hables con el jefe y les ponga la situación. ¿Y qué consejo le dieron allá, hermano Santiago? A usted. Usted no es el único que está pasando por eso. Ánimo. Bueno, el pasaje que vamos a estudiar hoy. ¿Que hablara con quién? ¿Con quién? Ah, ok. Miren, el pasaje que vamos a estudiar hoy, hay una situación parecida. Y en el pasaje hay 3 consejos que Santiago, para que usted tome nota y corrija esos consejos que usted dio. Hay 3 consejos que Santiago le da a estas personas que están sufriendo, que están pasando diversas pruebas. Así que el título de este primer tema de la serie es 3 consejos para el que sufre. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Aquí está el primer consejo. Hay una actitud que ahora la vamos a desarrollar. Santiago pide una actitud en medio del sufrimiento. Segundo consejo del versículo 3 y versículo 4. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. El segundo consejo, Santiago les dice que en medio del sufrimiento, aparte de una actitud, hay un aprendizaje que ellos deben ver. Actitud y aprendizaje. Y del versículo 5 al 8 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues este hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo.
inestable en todos sus caminos. Y el tercer consejo es, hay una ayuda que debemos pedir en medio del sufrimiento. Actitud, aprendizaje y ayuda. Son los 3 punticos de esta mañana. Ya los versículos 9 al versículo 11 y el versículo 1 nos ponen en contexto de cuál es el sufrimiento de esta audiencia. Por ejemplo, el versículo 1, quiero iniciar con el contexto para que ustedes miren que lo que ustedes están viviendo no está lejos de esta audiencia. ¿Qué dice el versículo 1? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Dato aquí curioso para que nos sumerjamos en Santiago. El Santiago que escribe esta carta no es uno de los discípulos de Jesús, ¿cierto? Que sabemos eso. No es el hermano de Juan, ¿se acuerdan que era Juan y Jacobo o Santiago? No es ese discípulo. Este Santiago que está escribiendo aquí, ¿quién es? El hermano del Señor Jesús. Este Santiago que en Juan capítulo 7, versículo 4, durante el ministerio de Jesús no creía en él. ¿Se acuerdan? Que sus hermanos ni creían en él. Este Santiago escribe esta carta. Parece que este Santiago, cuando el Señor Jesús resucitó, se le apareció. 1 Corintios 15, 7. Y tuvo un encuentro con el Jesús resucitado y ahí hubo un cambio en Santiago. Y con el tiempo este Santiago se convirtió y llegó a ser el líder más prominente de la iglesia en Jerusalén. Es este Santiago que se para en aquel concilio, Hechos capítulo 15, y dice, hermanos míos, hemos escuchado la versión de Pablo, de Pedro, yo les pido que hagamos esto y esto. Es este Santiago, un tremendo líder de la iglesia de Jerusalén, junto con Pedro y Juan. Y él está escribiendo a las 12 tribus que están en la dispersión. Esta expresión se refiere a los judíos cristianos dispersos en el Imperio Romano. Judíos que no vivían en Jerusalén, como decíamos, estaban fuera de la casa, de la ciudad y de su país. A esta gente que vive fuera, que es extranjero, le escribe. Y según el contenido que veremos a medida que nos metamos en Santiago, Santiago escribe a una audiencia que vive bajo mucha tensión por las presiones económicas y sociales. Usted notará eso aquí mismo en el versículo 9 y el versículo 11, en el capítulo 5, versículo 1 al versículo 6. Hay unas tensiones económicas y unas tensiones sociales. Parece que en ese momento de la historia el Imperio Romano estaba teniendo problemas económicos. Y esta comunidad que vive está sufriendo los problemas sociales de un gobierno, de que no hay realmente. Y las veces que consiguen, en el capítulo 5 dice que no les quieren pagar el salario. Hay una opresión de parte de los ricos. Son creyentes pobres que están siendo oprimidos por personas ricas no cristianas, quienes los oprimen. Son no cristianos. Y la falta de dinero los ha llevado a tener actitudes equivocadas. Usted nota el capítulo 3, problema con la lengua tremendo. Hay un problema también con las pasiones. Capítulo 4. Cuando dice que ¿dónde surgen los conflictos? De vuestras pasiones. O sea, la prueba, la tensión los está llevando a hablar. Los está llevando a sacar la carnalidad. El viejo hombre. A discutir, a tener conflictos. Pero también es curioso, mis amados hermanos, que Santiago no solo le escribe a pobres oprimidos, también a ricos cristianos. Y cuando usted lee Santiago tiene que notar las diferencias, porque en algunos pasajes se refiere a ricos cristianos y en otros se refiere a ricos no cristianos. Los no cristianos son los que están del capítulo 12 en adelante. Pero en este capítulo 1
versículo 9 al versículo 11, cuando dice, pero que el hermano de condición humilde, aquí son los pobres, que se gloríe en su alta posición, y el rico o el hermano rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Le está escribiendo a los pobres que están poniendo su confianza en las riquezas, que están dejando de confiar a Dios, dejando de confiar en Dios más bien porque la pobreza los está oprimiendo, pero también a ricos, personas muy adineradas, están estables, que han puesto toda su confianza en el dinero. Y Santiago les da una cachetada, una confrontación. No, mi hermano, tú tienes que aprender a confiar, no en el dinero, no en que tengas un empleo. Tu actitud o tu relación con Dios no puede depender de tu situación económica, tanto para los pobres como para los ricos. Y cualquier parecido es pura coincidencia, porque el estado emocional cambia cuando se acaba el dinero. Todo amor, todo luna de miel, ¿cierto? Pero regresemos de la luna de miel, regresemos y ya, ay, ¿de qué vamos a vivir? Mis primeras peleitas con mi amada esposa. ¿Y de qué vamos a vivir? Yo empecé desempleado, el matrimonio. Imagínense, yo trabajaba 2 años, estaba trabajando 2 años en Ecopetrol, yo alcancé a ahorrar dinero, compré un apartamento, le invertí todo, programé el matrimonio para el 25 de octubre y el 20 de octubre se me acabó el contrato. Ya tenía todo, ya listo. Me dicen el 20 se acabó. Vamos a casarnos. Y vamos. Miramos cómo sobrevivo. Listo, nos casamos y empecé desempleado. Cierto que cuando no hay dinero, el amor se sale por la ventana, dicen algunos. Y Santiago quiere hablar a esas personas. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo tú respondes? Cuando tienes, pero cuando no tienes también. Porque cuando tienes, te sientes muy confiado. Y si no tienes, o cuando tienes, empiezas a abusar y a creerte y a vanagloriarte. Cuidado. Entonces, en resumidas, el sufrimiento o la prueba que está viviendo esta comunidad es vivir lejos de su casa. Tienen dificultades para conseguir el sustento para la familia. Y cuando logran conseguir algo, los oprimen y no les quieren pagar lo que trabajan. Y el primer consejo que le da Santiago, y a mi juicio, y creo que también al juicio de ustedes, es difícil de asimilar y de practicar. Y yo creo que se sincere conmigo en esta mañana. Usted no me diga amén, amén, amén a todos. Analicen. Porque el primer consejo es difícil. Primer consejo, versículo 2. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cuál es el consejo allí? ¿Cuántos dicen amén a eso? Tengan por sumo gozo. Y la palabra sumo allí hace el énfasis en que no es en un momento. Debes gozarte constantemente cuando te halles en diversas pruebas. Dice un profesor del seminario, el versículo más difícil de practicar, versículo 2. Pero Santiago no está diciendo, en primer lugar, que nosotros debemos anhelar las dificultades. Dice, cuando ustedes se hallen en diversas pruebas, las pruebas van a llegar. No debemos anhelar, Señor, mándame la prueba para yo mostrar que realmente tengo gozo. Por favor, no ore así. No. ¿Quién va a orar así? Señor. Si hay una manera de orar así, pero diferente, como dijo David, examíname, oh Dios,
conoce mi corazón, pruébame. Pero eso es en otro contexto. Porque las pruebas son algo natural de la vida. Pero el texto dice, o el texto no está diciendo que cuando lleguen esas pruebas, usted y yo debemos saltar, danzar, porque nos llegó la dificultad. Gloria a Dios, me quedé sin empleo, me voy a gozar en el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Se me enfermó. No está diciendo. No veamos el gozo como saltar, danzar. Porque cuando Cristo enfrentó su mayor prueba en la cruz, Él no llegó saltando y danzando. Él llegó sudando gotas de sangre. Y en un momento de desesperación, ¿qué gritó Jesús? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, Hebreos 12:2 dice que por el gozo puesto delante de sí, soportó la cruz. O sea, en medio de su prueba más difícil, estar en una cruz, cargando el pecado de la humanidad, angustiado, Jesús estaba gozando. Así que no podemos pensar que el gozo es alegría. Cuando Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando estén hallados en diversas pruebas, no se refiere a una emoción o alegría, sino a una forma de pensar, una actitud mental ante la prueba o el sufrimiento. No es un gozo emocional, es un gozo, diga conmigo, racional. No es un gozo emocional, es un gozo racional. El poder ver las situaciones adversas de la vida desde la perspectiva o los lentes de Dios. ¿Sí me hago entender a qué se refiere Santiago cuando dice tengan por sumo gozo? La actitud que usted debe tener cuando está afrontando las pruebas es sumo gozo. No es emoción, no es alegría, es tener una perspectiva diferente de cómo vas a afrontar el sufrimiento. Y uno lo puede ilustrar con muchos pasajes, pero si quiere acompáñenme en Hechos capítulo 5, versículo 41 al 42. Hay un claro ejemplo de los apóstoles para que no digamos, porque tenemos esa mala costumbre en algunos casos, es que el Señor Jesús era Dios y Él era el único que podía gozarse en medio de las pruebas y del sufrimiento. Yo no soy Jesús. Bueno, veamos un ejemplo en Hechos 5, 41 al 42. Los apóstoles gozándose. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Hechos 5, 41 al 42. Interesante, si te lo pongo en contexto. En medio de su ministerio de predicación, ellos fueron apresados. Gamaliel les aconsejó, tengan cuidado con lo que están haciendo, porque si esto es de Dios, nadie lo detiene. ¿Qué dijo el concilio? Bueno, los vamos a soltar, pero primero los azotamos. Y el versículo 41 dice que cuando ellos fueron azotados, se regocijaron. Miren la actitud con la que ven el sufrimiento, de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Cuando uno pasa por estas situaciones de estar sufriendo, y específicamente los discípulos, los apóstoles, hay dos maneras de reaccionar. Primero, te traumatizas, te llenas de amargura, no quieres saber más nada de Dios, porque Él, en vez de respaldar la predicación, permitió que me azotaran, que me robaran, que me golpearan o que me accidentara. Ese tipo de expresiones yo no entiendo
¿Por qué me pasa esto a mí si yo venía para la iglesia? Yo no entiendo por qué me pasa esto a mí si yo me congrego, yo ayuno, yo oro y estudio la palabra. Esa es una posible reacción ante el sufrimiento. Pero la otra reacción es la actitud de los apóstoles, que aceptan la situación. Aceptan que esta situación está bajo el control y el cuidado de Dios. Y toman una actitud mental de regocijo por lo que Dios está haciendo a través del sufrimiento. Te nota que en el versículo 42, ellos se regocijaron, pero ¿qué hicieron enseguida? Siguieron predicando. ¿Nota la mentalidad que tienen? Esto no puede detener la obra. Esto no puede detener que yo siga avanzando. Esto no puede detener que yo me desanime, ¿no? Yo tengo que ver lo que Dios está haciendo. ¿Y llegaron a qué conclusión? Somos dignos de padecer por el nombre de Jesús. Y creo que estos apóstoles, al igual que Santiago, entendieron algo que a usted y a mí a veces se nos olvida. Que la vida en la tierra es una prueba. Si le preguntaran, dígame una metáfora, ¿con qué compararías a la vida? Con una prueba, un test en inglés o un examen. Constantemente estás viviendo situaciones. ¿Qué pasa en los exámenes, en los tests? Saber qué es lo que tú sabes, qué es lo que hay dentro de ti, cuál es la información que tienes. Ese es el objetivo de los exámenes, los tests. ¿Qué es lo que hay dentro? ¿Cuál es la información? La vida es un test, es una prueba. Constantemente vivimos situaciones donde Dios está observando qué es lo que hay dentro de ti. O donde Dios te está mostrando a ti qué es lo que hay dentro de ti. Y donde Él está observando cómo reaccionamos ante esas situaciones con el fin de formar. Podemos hablar de muchas pruebas: el desempleo, la enfermedad, los conflictos, la abundancia, cuando te va bien, cómo estás reaccionando, la escasez, la crítica, el elogio, cómo reaccionas cuando te afirmas. Oye, Gaviota, Sebastián, ¿cómo están? Por dar un ejemplo. ¿Cómo uno reacciona ante eso? Cuando sientes a Dios aquí, en el tiempo de alabanza, cuando sientes a Dios, ¿cómo reaccionas? Cuando no lo sientes, cuando tienes rato de que Dios no contesta tus oraciones, te sientes frío, apagado. ¿Y cómo reaccionas cuando ya no se te eriza la piel cuando cantas? Dios está observando eso. Cuando te piden lo que más quieres, Dios probó a Abraham y le pidió lo que más quiere. Yo quiero que me entregues eso. ¿Cómo reaccionas con eso? Toda la vida consiste en una prueba donde Dios observa cómo reaccionamos. Mi hermano, incluso hasta en las cosas más simples, como cuando le abres la puerta a otra persona, cuando recoges una basura del suelo, cuando eres cortés con alguien que te atiende, ¿cómo reaccionas? Todas las situaciones de la vida, ya sean adversas o no, son pruebas que revelan y forman nuestro carácter. Y cuando tú y yo lo entendamos, tomaremos una actitud de regocijo o de sumo gozo y aceptación de la situación. Ustedes me pueden decir amén a eso. Que cuando usted y yo aceptamos que cada situación que estás viviendo es una prueba, donde se está mostrando qué es lo que hay dentro de ti, pero donde se te quiere formar, tu actitud mental debería cambiar un poco. Porque vas a ver la situación no como un trauma, sino como algo que Dios está haciendo. Cierto predicador dijo, Miguel Núñez, tú sufres no tanto por esa situación,
sino por la forma como lo sufres. ¿Cierto que ustedes han visto familias afrontando el sufrimiento desde perspectivas diferentes? Familias desempleadas, que se les vuelve el desempleo un trauma y un amargo, me quiero morir y no sé qué hacer, Señor, ¿y qué te pasó? Y familias desempleadas, Señor, gracias, porque aunque no tengo, tú proveerás. En ambos está el sufrimiento, pero lo sufres más por la actitud que estás teniendo o que tenemos en medio del sufrimiento. Y eso es lo que Santiago quiere corregir en esta audiencia. La actitud. Que cambiemos nuestra actitud mental ante el sufrimiento, que veamos qué es lo que Dios está haciendo. Recuerda, el gozo no es algo emocional, es algo racional. Es aceptar lo que Dios está haciendo. Sin embargo, hay algo que ayuda a aceptar eso, que es el siguiente consejo. Hay un aprendizaje. Pero antes de pasar al segundo punto, con un corazón pastoral, pregúntale a la persona que te dio ese consejo: ¿cómo reaccionaste ante la última situación adversa que viviste? Pregúntale ahí, ¿cómo reaccionaste ante la última situación adversa que viviste? ¿Cómo? ¿Te regocijaste? ¿Trataste de ver algo que Dios estaba haciendo allí? ¿Lo aceptaste y enfrentaste a la manera de Dios? ¿O perdiste la confianza? Y hay que ser sinceros, mis amados hermanos, porque en la Biblia hay ejemplos, hombres de Dios, que pasaron la prueba y otros que no pasaron la prueba. ¿Se perdió la confianza? Amén. Si se ha perdido la confianza, si no se pasó la prueba, si no hubo una actitud adecuada, el siguiente consejo de Santiago es que algo que nos ayuda a tener una actitud adecuada es poder recibir el aprendizaje que nos deja el sufrimiento. Es ver qué es lo que Dios me quiere enseñar. Si me cuesta la actitud, tengo que ver el sufrimiento como una oportunidad para yo aprender. Por eso es aprendizaje maduro en el sufrimiento. ¿Por qué los creyentes deben reaccionar ante las pruebas con gozo? ¿Cuál sería la respuesta? Según el versículo 3, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Entonces, ¿por qué los creyentes deben reaccionar ante las pruebas con sumo gozo según el texto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo? Sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. Y note lo que les gusta marcar en la Biblia, la palabra sabiendo. Esa palabra sabiendo, los que les gusta escudriñar el griego, viene una palabra que se llama ginosko en el griego, que es la palabra conocer. La misma palabra que se usó con Adán y Eva cuando Caín mata a Abel y dice que Adán conoció a Eva. Es un conocimiento por experiencia. Ahí conocer tiene que ver con relaciones sexuales, pero más que eso es tener una experiencia, involucrarte. Es algo que va más allá de un intelecto o de una información. No es que yo lo sé mentalmente, es porque yo lo sé por experiencia, ginosko, sabiendo. Y Santiago dice, si ustedes saben
Ustedes tienen la experiencia que la prueba de la fe produce paciencia. Y yo les hago la pregunta, ¿ustedes no saben eso? ¿Ustedes no saben que en los momentos más difíciles de su vida es que se ha venido forjando el carácter? ¿O me vas a decir que cuando estabas allá en la luna de miel, o cuando quedaste embarazada, tu carácter creció y todo era bonito, la emoción de ser papá, la emoción de iniciar un matrimonio? No. Tú empezaste a crecer como esposo, como esposa, como padre, a medida que empezaron los problemas. A medida que te tocaba trasnocharte a las 2, 3 de la mañana, coger al niño, a la bebé, mecerlo, cuidarlo, darle alimento. Empezaste a crecer en el amor, en el cuidado. A medida que tenías conflictos, diferencias por la economía y empezaste a conversar, allí empezaste a crecer en la comunicación, en la unidad, en la paciencia. No fue cuando se casaron o cuando se enteraron del hijo. Es cuando uno enfrenta situaciones difíciles. Así es que crece la fe. Y lo dice Santiago, ustedes lo saben, que la prueba de la fe produce paciencia. Y el texto, la palabra paciencia, en la Biblia tiene diferentes usos. En ocasiones se refiere a la virtud cristiana de amar no solo los unos a los otros. Ustedes saben que la Biblia dice que el amor es paciente. El amor es paciente. Entonces se define la paciencia como el soportar los unos a los otros, dice, en amor. Sí. Pero también la palabra paciencia da la idea de resistencia. Algunas versiones dicen así, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Constancia, resistencia, perseverancia, a pesar del sufrimiento. Y ese es el uso que le quiere dar Santiago aquí. Tu prueba produce que tu fe se vuelva resistente. La prueba produce que nosotros nos volvamos resistentes. Si lo ponemos en términos costeños, la prueba produce que usted y a mí nos hagan callos espirituales. O el callo también se usa en la costa, aquí en Medellín, ¿cierto? En términos populares o coloquiales. La prueba hace que a usted y a mí nos hagan callos espirituales, como cuando una persona hace ejercicio y sus músculos se vuelven más fuertes producto del dolor. De la misma manera, los cristianos a través del sufrimiento se vuelven más resistentes en la fe y confianza en Jesús. Amén. No es mera información, es verdad, sí estamos de acuerdo con eso. Una anécdota. Mi fe, yo quiero que piensen la suya. Antes de llegar a estudiar al seminario, no era tan fuerte ahí entre comillas, porque todavía se está forjando, como lo era hace 4 años, cuando llegué aquí. Las tensiones que vivo cuando inicia el año y cuando va por la mitad, cada vez que se acaba el semestre, la duda me invade. Llega la crisis de fe y me pregunto, ¿cómo voy a hacer para pagar el próximo semestre? ¿Saben lo que es 4 años? Y ustedes lo saben. Estoy como Santiago, ustedes lo saben. Que llega el bendito 30 de mes y no sé, ¿y cómo voy a pagar el arriendo? ¿Y cómo le voy a pagar los estudios? ¿Y cómo? Esa bendita tensión. ¿Cómo voy a pagar el próximo semestre? Todas esas tensiones que uno vive, de no saber cómo pagar, me enseñaron a buscar a Dios y a depender de Él. Tenía la opción de amargarme, de traumatizarme, de desanimarme, me voy para Cartagena. O no, Señor, aquí estoy. Quiero descansar en ti. Sorpréndeme. ¿A quién vas a usar este semestre, por favor? ¿A quién lo vas a usar? Y les puedo contar muchos testimonios de cómo Dios me dio gracia, me ha dado gracia
para que me becaran aquí en el seminario. Cada semestre las becas no son constantes, son becas por semestre, por el promedio, de cómo Dios usó a unos amigos de Alejandra en Chile, segundo semestre, me faltaban prácticamente el 90%, una matrícula que vale 3.500.000, se puede imaginar lo que ellos me dieron y de pronto tengo yo quebrado, llorando. ¿Por qué? Porque tomé una actitud de regocijo, de ver, Señor, ¿qué es lo que vas a hacer aquí? Tú me traíste. Decimos los seminaristas, Dios es el que invita, paga. Si usted me invitó aquí, usted paga. Y yo creo que ustedes han vivido lo mismo, mis amados hermanos. Cada tensión te ha llevado a buscar a Dios y a depender de Él. Y eso forja tu fe. Porque yo lo he experimentado porque la misma angustia de hace 4 años ha venido minimizando. Si hay angustia, no me van a ver, no me vean alas a mí, no. Si hay angustia. Pero yo he notado cómo la fe se ha forjado porque ha venido minimizando y hay como más seguridad y más confianza. Dios puede hacer algo aquí, ya lo hizo. Los sufrimientos le están sacando callos a nuestra fe. La vuelven resistente, vuelven la fe inquebrantable. Antes, tal vez te angustiabas y no podías dormir porque no podías pagar eso, porque estaba pasando por esto. Pero ahora estás orando y estás descansando en Dios. Te pregunto nuevamente, ¿qué situación tú has vivido donde tu fe te ha forjado? Y tú dices, no, yo no soy el mismo de hace 34 años, yo no soy la misma. Yo no soy el mismo de hace ¿cuántos años? 35, 36 años. El salir de vivir de mi mamá e irme a abrir mi hogar me forjó, me volvió un hombre responsable. Si no salgo de allí, sigo siendo un pollerón, por decirlo así. ¿Cierto? El salir me obliga. Si te quedas allí, te quedas llorando siempre, no creces, no maduras. Pero como dice la teología de Apocalipsis, los que se han leído la Apocalipsis 1 y 2, pero tengo algo contra ti. El versículo 4 lo dice. Sin embargo, y lo dice en la versión Reina Valera, para que la fe se vuelva algo persistente, constante, resistente, inquebrantable, confianza en Dios, caminar a ciegas, dice la parte B del versículo 4, mas tenga la paciencia, su obra completa. ¿Quiénes pueden acceder a este beneficio de que en medio del sufrimiento tu fe se vuelve resistente, tu confianza en Jesús aumenta más? Aquellos que permiten que la paciencia tenga su obra completa. Nosotros vivimos en un mundo caído. Todos estamos expuestos al sufrimiento. Pero solo aquellos que le permiten a Dios obrar en el sufrimiento, teniendo una mentalidad diferente, viendo el sufrimiento como algo que está bajo el control y el cuidado de Dios y como una oportunidad para que podamos crecer espiritualmente, desarrollan esa fe. Pero si estás con la queja avanza, con el trauma aquel, y estás con y esto, y por qué, y esto, no vas a poder ver lo que Dios quiere hacer en tu fe. Debes dejar que el músculo se ejercite hasta el final. Si estás, no está aquí Mateo para ilustrarlo, si estás alzando pesa, tienes que dejar que baje todo para que salga. Yo alzaba pesa hace tiempo. Para que baje el músculo y se forme, tienes que hacer bien el ejercicio. Uh-huh.
Es más, si usted mira, Santiago no es el único que dice esto, también lo dice Pedro. Y Pedro usa la expresión fuego de prueba. El fuego de prueba. O sea, porque hay pruebas, hay todos los días. Es lo que he dicho. Y entre la prueba es más difícil, más se va forjando el músculo. Pero para que sea difícil, o para que tú puedas soportarla, tienes que empezar por algo más, con peso más suave. Entonces, por eso decía, lo mínimo, Dios lo usa. Está observando cómo reaccionas. Hay gente que está pasando una prueba de fuego muy diferente a la de nosotros. Pero no podemos menospreciar, en mi caso, o pensar que mi experiencia, porque no es tan sufrida como él, no hay una experiencia vivida. Yo me acuerdo que Alejandra varias veces me ha dado unas cachetadas, metafóricamente, por favor, no me malinterpreten. Unas cachetadas cuando ella me cuenta un problema y de pronto yo no lo veo desde la perspectiva de ella. ¿Y por qué tienes que minimizar lo que te estoy diciendo? Ay, pero es que no. Y que tener también como mucho cuidado con eso, de que aunque yo estoy en un momento en que mi fe no lo ve como ella lo está viendo, ella está en un proceso donde ella necesita afrontar la fe desde ese ángulo. Entonces, cada situación, ya sea que usted la considera menos, mayor, son cosas que Dios usa para formarnos, para volver una confianza inquebrantable en Dios. Pero el versículo 4 también dice que la meta o el propósito, tener una fe resistente o una confianza en Dios inquebrantable, ¿qué dice el versículo 4? Note la palabra para, ¿cuál es el propósito? Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nadie les falte. ¿Cuál es el objetivo de que Dios produzca en ti y en mí a través del sufrimiento una fe inquebrantable, una fe resistente, una confianza plena en Él? ¿Cuál es el propósito? Ya hablamos de actitud, razón, y ahora ¿cuál es el propósito? Seáis perfectos, dice esta versión, y completos. En otras palabras, la expresión perfectos y completos se refiere no a no tener defectos, errores o fallas. No es que esto va a producir que yo sea perfecto, no. Tiene que ver con lo que dice esa versión. El concepto bíblico es íntegro o maduro. Cuando tú desarrollas por el sufrimiento una confianza en Dios inquebrantable, una fe resistente, tú maduras. Tú creces espiritualmente. Pero el crecimiento tiene que ver con la integridad. Eres consecuente con tus actos, con lo que dices creer en Dios y con lo que vives en Dios. Y según Santiago, ¿cómo luce un cristiano maduro o un cristiano íntegro? Los que se han leído Santiago o los que tienen alguna noción, ¿qué creen ustedes? ¿Qué debe caracterizar a un creyente perfecto y completo o maduro, íntegro? ¿Qué dirían ustedes? Un cristiano maduro refleja el carácter de Cristo, su fe se ve en las pruebas. ¿Qué es un cristiano maduro? Un cristiano perfecto y completo, íntegro, que se goza en la prueba. ¿Qué es un cristiano maduro? Que es paciente en medio de la prueba. Tiene paz. Y uno puede buscar muchas definiciones en toda la Biblia, pero qué bueno es lo que ustedes están haciendo, mirar la definición de maduro y perfecto en toda la carta. Y miren este dato curioso que encontré. Un cristiano maduro posee una sabiduría que viene de lo alto. Capítulo 1, versículo 5. Un cristiano maduro
posee una fe firme en el Señor y sus propósitos y no es un hombre de doble ánimo. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Un cristiano maduro sabe lidiar con tentaciones y cuando tropieza y cae no culpa a nadie por el pecado. Capítulo 1, versículo 12 16. Lo veremos el próximo domingo. Un cristiano maduro tiene una vida de obediencia porque no solo es oidor de la palabra, también es ¿qué? Hacedor. Capítulo 1, versículos 19 al 27. Un cristiano maduro tiene un testimonio de obras. Si sus obras no hablan, su fe es ¿qué? Capítulo 2, versículo 14 al 25. Un cristiano maduro tiene control de su lengua. Capítulo 3, del 1 al 12. Un cristiano maduro no es dominado por las pasiones de la carne. Capítulo 4, versículo del 1 al 13. Un cristiano maduro entiende el señorío de Cristo y no es amigo de este mundo. Capítulo 4, versículo 4 en adelante. Y un cristiano maduro depende de Dios en oración cuando está triste o alegre. Capítulo 5, del 13 al 18. ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. La oración eficaz del justo puede mucho. Todo Santiago nos está describiendo cómo es un cristiano perfecto y completo. Un cristiano que a través del sufrimiento desarrolla una fe inquebrantable y le produce integridad. Sin embargo, para poder llegar a ese nivel, es necesario, mis amados hermanos, que pidamos la ayuda de Dios, que es el tercer consejo. Versículos 5 al 8. Y aquí también se va a corregir algo equivocado, que en mí también se corrigió cuando leí este pasaje. Porque dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Y el versículo 6 dice, pero que pida con fe sin dudar. Y hay una ilustración de qué es pedir sabiduría con fe sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento, echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Entonces, ¿cuál es? Ya hemos hablado, actitud, aprendizaje. ¿Cuál es la ayuda que necesitamos para afrontar el sufrimiento? Pedir sabiduría. ¿Y qué sabiduría en Santiago? Viene de lo alto. Y esa expresión confirma lo que hemos dicho. Poder ver el sufrimiento desde la perspectiva de Dios. Y confiar en Él a pesar de las circunstancias. Señor, ¿qué estás haciendo tú aquí? Viene de lo alto. ¿Cómo Dios ve que no tenga empleo? ¿Cómo Dios ve que me enfermé? ¿Cómo Dios ve el conflicto familiar? ¿Cómo Dios ve esto? Dice el versículo 5 que si tú le pides a Dios sabiduría, Él le dará abundantemente. Dios te dará el correcto entendimiento de lo que Él está haciendo en tu situación difícil y su gracia para que puedas confiar en Él. No te desanimes. Si llevas tanto tiempo orándole, Señor, ¿qué estás haciendo aquí? Muéstrame tu voluntad. No te desanimes, porque Santiago dice que Dios da esa sabiduría, ese correcto entendimiento a aquellos que se lo piden y lo da abundantemente. Pero el versículo 6 dice que tú tienes que pedir con fe. Y hay que aclarar que Santiago no se refiere a las dudas que a veces manifestamos cuando estamos orando. Ay, Señor, te doy gracias porque tu palabra dice que tú eres mi pastor y nada me faltará. Provéeme en el nombre de Jesús. Amén. Salgo de la oración de preguntar, ¿cómo vamos a hacer? Yo no sé. ¿Será que Dios? Entonces tú dices, anda, dudé. Ahora, porque dudé, Dios no me va a dar. No se está refiriendo
que cuando estamos orando y tenemos dudas intelectuales, Dios no responde. Porque todos los cristianos dudamos y muchas veces Dios en su gracia, a pesar de nuestras dudas, Él responde. ¿Ustedes se acuerdan el pasaje de Zacarías? Dudó de que Elizabeth tendría un hijo. Lo enmudeció, pero yo voy a responder. No. Lo que Santiago está diciendo tiene que ver con el término doble ánimo. Una persona que no es íntegra. Mira que el que no tiene fe es como la ola del mar que va y viene. Pero esa persona es de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Ese doble ánimo no es íntegro. Una persona que no es coherente con su vida cristiana. Un día le pide ayuda a Dios y el otro día se porta como si no fuera cristiano. A estas personas Santiago les dice: no pienses que Dios te va a dar lo que pides en medio de la prueba. Si tu vida no es coherente, si estás diciendo esto y mira cómo estás viviendo. No. Si ese es tu caso, mi amado hermano, si has estado vacilando en tu conducta cristiana, es un llamado en esta mañana a que dejemos el doble ánimo. Como dijo el poeta aquel, o eres, ¿cómo es? No seas como los anfibios, ¿no? Un día entra, ¿cómo? Así es que es. ¿Han escuchado la canción Decídete? No me salió, pero lástima que no la apunté. Eso salió más bonito. La canción como decide, hay cristianos que son como el anfibio. Hoy están calientes, gracias Claudia. Un día eres caliente, otras veces frío. Si sigues así te vas a meter en tremendo lío. Y el término anfibio es porque el anfibio tiene esa capacidad de moldearse, ¿cierto? Ante la, creo que es, ¿cómo es? Ante la temperatura. Entonces, no, el desafío aquí es que dejemos la inestabilidad emocional en Dios para que uno pueda ver el fruto de la prueba. Así que a modo de conclusión, tal vez muchos de los que estamos aquí, o tal vez no, muchos de los que estamos aquí, nos podemos identificar con la comunidad a la que le escribió Santiago. Estamos pasando pruebas difíciles. Diga, sí, Señor. Estamos pasando una prueba difícil o pasaste una prueba difícil, una situación difícil. Y no estás teniendo o no tuviste una actitud adecuada. Tal vez caíste en la amargura, en la murmuración, en el desánimo o en la rabia. Si ese ha sido tu caso, yo quiero que recordemos estos 3 consejos de Santiago. Gozo, madurez y sabiduría necesitas en el sufrimiento. Gozo, madurez y sabiduría. Cambia tu actitud ante el sufrimiento. Mira el sufrimiento como un instrumento que Dios está usando para tu madurez, actitud. Pide a Dios ver lo que Él está haciendo desde su perspectiva. Y cuando nos pase eso, mis amados hermanos, podemos orar como el salmista. ¿Ustedes se acuerdan de ese versículo? Salmo 119, versículo 71. Yo no lo había entendido. Uno no lo entiende hasta que no pase lo que le pasó al salmista. Bueno me ha sido ser afligido para que aprenda tus estatutos. Usted le diría a Dios así, la verdad, Señor, bueno que pasé por esta aflicción. Bueno, Señor, que me permitiste esto para que aprendiera. Y tener la misma actitud de Jesús. Cuando uno tiene gozo, madurez y sabiduría, aparte de orar como el salmista, tiene la misma actitud de Jesús. Que cuando estaba sufriendo en la cruz, por el gozo puesto delante de él, sufrió, sin importarle la vergüenza. Por el resultado que traería morir por nosotros, él enfrentó el sufrimiento. Tuvo una mentalidad diferente.
Yo quiero que oremos en esta mañana.